Mi nombre es María Inés de Erejibus, soy médica pediatra del Hospital de Pediatría Garrahan. En primer lugar, quiero agradecer la convocatoria para dar esta charla que se llama Hipertensión arterial en pediatría, importancia de la detección temprana. Para introducirnos en el tema, vamos a recordar que a nivel mundial la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo de morbilidad y de mortalidad cardiovascular. Y ahora sí, para introducirnos en el primer tema del que vamos a hablar, vamos a recordar que los niveles de presión arterial en las etapas tempranas de la vida, junto con los antecedentes familiares de hipertensión arterial, son los predictores más importantes de hipertensión arterial en la vida adulta. Y vamos a primero mostrar esta revisión sistemática para empezar a hablar de la relación entre los valores de presión arterial elevada en pediatría e hipertensión arterial en la adultez. Esta revisión tiene 11 metaanálisis y 5 revisiones sistemáticas. En la primera figura podemos observar que hay 7 trabajos donde se evaluaron los valores de presión arterial en pediatría basados en la utilización de percentilos, y lo que se vio fue una asociación significativa entre presión arterial elevada en la infancia e hipertensión arterial en la edad adulta. Y si seguimos avanzando en este trabajo, vemos que en esta figura muestra 4 trabajos que utilizaron los valores de presión arterial en pediatría, pero como variables continuas de presión arterial sistólica y de presión arterial diastólica, y lo que se observó es que el aumento en un desvío estándar de la presión arterial sistólica o de la presión arterial diastólica en la infancia se asoció con un mayor riesgo de hipertensión arterial en la edad adulta. El presente estudio utilizó valores de presión arterial sistólica medidos a los 7, a los 11, a los 18, a los 26 y a los 32, a los 38 años, y lo que observamos, si vemos la línea negra, que son los valores de hipertensión arterial, que representan el 4.2% de la muestra, y vemos que los niños que tenían valores elevados de presión arterial a los 7 años mostraban un aumento más marcado de esos valores de presión arterial con el correr de los años, y se mostraban hipertensos con valores por encima de 140 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica a los 38 años. Y en el modelo completamente ajustado, lo que se observó es que los varones, aquellos que fueron hijos de mamás que sufrieron trastornos hipertensivos del embarazo en su propia gestación, aquellos que tenían padres y abuelos, o padres y o abuelos con hipertensión arterial, aquellos que habían nacido prematuros o que habían nacido con bajo peso, y por supuesto aquellos con sobrepeso y obesidad, tenían más chance de pertenecer al grupo de hipertensión, o sea, tenían mayor prevalencia de hipertensión arterial a los 38 años. Ahora, cuando analizamos qué valores o qué factores están asociados a valores elevados de presión arterial, vemos que esto está relacionado con el sobrepeso y la obesidad, con la actividad física insuficiente, con las dietas ricas en alimentos ultraprocesados o en grasas, con la exposición prolongada a las pantallas, con un estilo de vida sedentario y con trastornos del sueño. Entonces, en este trabajo lo que concluyen es que los principales determinantes de presión arterial elevada en niños son el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, el sexo masculino y factores perinatales, incluyendo a estos con la prematuridad y el bajo peso al nacer. Entonces, la presencia de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, así como la adquisición de algunos hábitos que favorecen este desarrollo, ya se observan desde los primeros años de la vida. Por lo tanto, esto podríamos decir que existe un aumento del riesgo cardiovascular ya desde edades tempranas. Y a ver, la relación entre la obesidad
Y la hipertensión o los mecanismos por los cuales la obesidad contribuye a la hipertensión, sabemos que son complejos, probablemente no estén del todo dilucidados. Sabemos que existe un aumento de la actividad nerviosa simpática, que hay cambios en la homeostasis del sodio, que tenemos algunos efectos vasculares y que existe daño vascular, que hay factores endocrinológicos y que también hay factores inflamatorios y que todo esto contribuye a la hipertensión. La hiperinsulinemia, así como la insulinoresistencia, son activadores directos del sistema nervioso simpático, lo que conduce a una disminución del flujo sanguíneo renal con vasoconstricción renal, lo cual estimula la liberación de renina, estimulando al sistema renina-angiotensina-aldosterona. También tiene un papel importante la grasa perirrenal, que también produce compresión del parénquima renal, contribuyendo a la estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También existe una hiperleptinemia en los niños con obesidad, que también es estimuladora del sistema nervioso simpático. Se observa y está demostrado que existe en la obesidad una disminución de la adiponectina, que es liberada por el tejido graso y que es protectora cardiovascular y antiaterogénica, y también que existe la liberación de citoquinas proinflamatorias que contribuyen al estrés oxidativo, a la disfunción endotelial y al estado de proinflamatorio. Todo esto contribuye al desarrollo de hipertensión arterial. Ahora, la obesidad, sobre todo en la adolescencia, es altamente prevalente, es muy difícil de tratar y ya está demostrado que está asociado con obesidad y con muerte cardiovascular prematura en la edad adulta. Lo que sabemos es que la hipertensión, dijimos, y obesidad están fuertemente relacionadas. A medida que aumenta la masa grasa, sabemos que también aumenta el volumen sanguíneo total, entonces hay un aumento del gasto cardíaco, hay un aumento de la poscarga que contribuye a la hipertrofia del ventrículo izquierdo y obviamente predispone al desarrollo de hipertensión arterial, y también este aumento del volumen sistólico, el aumento del trabajo cardíaco, también genera un estrés mecánico sobre la pared vascular, lo que lleva a una proliferación de las células del músculo liso vascular con aumento del espesor íntima media carotidio. Está demostrado que aquellos chicos que presentan obesidad desde edades tempranas de la vida tienen un riesgo de hasta 3.9 mayor de tener un incremento del espesor íntima media carotidio en la etapa adulta. Y no solo es el espesor íntima media carotidio el que está involucrado, sino que también hay un trabajo muy interesante que muestra cuál es la relación entre los valores de hipertensión arterial en pediatría y la velocidad de onda de pulso en la adultez. Entonces podemos observar este trabajo que tiene dos líneas, una línea punteada en donde muestra los valores de BOP y de espesor íntima media carotidia en hipertensos, que van desde los 0 hasta los 32 años, y la línea continua que muestra el comportamiento de los normotensos. Y ya a priori, digamos, en una primera visión podemos ver que aquellos que han tenido valores de hipertensión arterial llegan a edades tempranas de la vida, alrededor de entre los 28 y los 30 años, con valores de velocidad de onda de pulso y de espesor íntima media carotidio mayores que los normotensos, pero lo que también es muy llamativo de observar es que los niños hipertensos entre los 14 y los 18 años tienen valores de BOP similares a aquellos niños normotensos que son entre 4 y 6 años mayores. Entonces acá podemos preguntarnos, ¿esto es un envejecimiento vascular acelerado? No podemos no hablar de riesgo cardiovascular y no mencionar al International Childhood Cardiovascular Cohort Consortium, que es un estudio muy importante que se hizo, que incluyó cohortes
de Finlandia, de Australia y de Estados Unidos de América, en donde se evaluaron 5 factores de riesgo en la infancia. La media de edad de los niños de este estudio fue de 11 años, y luego se evaluaron los eventos cardiovasculares en la adultez, con una medida de edad de los adultos de los 47 años. Los 5 factores de riesgo que evaluaron en la edad pediátrica en estos niños fueron el tabaquismo, el índice de masa corporal, el valor de triglicéridos, el valor de colesterol total y la presión arterial sistólica. Y evaluaron eventos cardiovasculares fatales y no fatales en la edad adulta, y lo que observaron es que existió una asociación significativa entre estos 5 factores de riesgo presentados en la infancia y el desarrollo de eventos cardiovasculares a partir de los 40 años. Y lo que es bastante llamativo también, no sorpresivo, es que el riesgo de cada factor de riesgo en la infancia fue mucho mayor cuando era combinado con otros factores de riesgo. O sea que se potencia la combinación de factores de riesgo respecto del riesgo de eventos cardiovasculares en la edad adulta. Por lo tanto, lo primero que tenemos que concluir es que la evaluación del riesgo cardiovascular debe empezar en los niños, no una vez que ya están presentes todos los factores de riesgo. Entonces uno puede decir que lo primero que hay que hacer en la infancia es detectar factores de riesgo cardiovascular. Esos factores de riesgo cardiovascular son múltiples. Podemos tener la detección, por supuesto, de la presión arterial, de la que nos vamos a detener al final de esta charla, pero también la exposición a las pantallas, los hábitos de vida sedentarios, la pesquisa de diabetes, tanto de diabetes tipo 1 como de diabetes tipo 2, los trastornos del sueño, que generan esta somnolencia y los problemas escolares, lógicamente el sobrepeso, la obesidad y la ingesta de dietas con aumento de grasas y ultraprocesados. Y por lo tanto debemos siempre realizar prevención primaria. Pero no nos vamos a quedar acá y vamos a hablar de la prevención de los factores de riesgo cardiovascular, que esto nos habla de la prevención primordial. Entonces, nuevamente tenemos, lógicamente, la detección de hipertensión arterial, pero también tenemos la promoción de hábitos saludables, de la actividad física, ya desde que los niños son muy chiquitos, desde que van al jardín, hay que empezar a limitar el uso de las pantallas y estimular las actividades deportivas, las actividades individuales, pero también las actividades grupales y los deportes de equipo, no necesariamente competitivos, sino estimular que el chico pase horas al aire libre. Por supuesto, sería un capítulo aparte, una charla entera, estimular la correcta alimentación con una alta ingesta de frutas y verduras, de proteínas de origen animal y vegetal, disminuir el consumo de grasas saturadas y de alimentos ultraprocesados, pero esto debe iniciarse con la alimentación complementaria. Ya cuando el niño empieza a comer a los 6 meses, uno debe introducir lo que son los hábitos de alimentación saludable. Y no debemos olvidarnos del adecuado control materno, del control perinatal, de la detección de los trastornos hipertensivos del embarazo, del seguimiento diferenciado de aquellas madres embarazadas que tienen sobrepeso y obesidad, de las madres diabéticas, de las madres que ya tienen algunos factores de riesgo cardiovasculares. Entonces siempre debemos promover comportamientos saludables y evitar exposiciones que pueden ser adversas ya desde los primeros años de vida. Y me pareció muy interesante, ya para ir terminando este capítulo, este es un trabajo realizado con una intervención. En realidad lo que hicieron es un estudio que se llamó Estudio STRIP, se hizo en Finlandia, y fue un trabajo aleatorizado, controlado y prospectivo, en donde se tomaron niños de 5 meses de edad, que nacían en algunos centros, y se los dividió de manera aleatoria en 2 grupos, en un grupo control y en un grupo intervención. Ambos grupos se siguieron hasta los 20 años. En el grupo intervención lo que se hizo fue hasta los 7 años 2 controles diferenciados de salud,
en los que se promovía una alimentación diferenciada, una alimentación saludable, sin dar una dieta específica, sino que se proponía el reemplazo de grasas saturadas por grasas insaturadas, el consumo de alimentos con alto contenido de fibra, se desaconsejó la ingesta de sodio y de alimentos azucarados. También se promovió la actividad física activa, esto primero a los padres y después a partir de los 7 años en estas intervenciones, en esta consejería se podría decir, estaban incluidos los niños. Y también se incluyó la prevención del tabaquismo a partir de los 8 años de edad. Y el grupo control recibía las intervenciones normales, los controles de salud normales, sin realizar ninguna consejería alimentaria ni de actividad física particular. Y se empezó a evaluar la prevalencia de síndrome metabólico entre los 15 y los 20 años de forma anual. Lo que evaluaron, porque la definición de síndrome metabólico en pediatría es discutida, lo que se evaluó para definir síndrome metabólico fue la presión arterial sistólica, los niveles de glucosa y de HDL, el nivel de triglicéridos y el perímetro de cintura. Y los resultados, si bien ya los podemos adelantar en la figura, lo que obtuvieron fue que la prevalencia de síndrome metabólico varió entre un 6 y un 7% en el grupo intervención, que son las barras negras. En cambio, en el grupo control, esa prevalencia de síndrome metabólico varió entre un 10 y un 13%, y esta diferencia fue estadísticamente significativa. Y adicionalmente encontraron que los que participaban del grupo intervención tenían un 41% menos de riesgo de padecer síndrome metabólico. Y no podemos dejar la charla sin hablar de lo que es la detección de la hipertensión arterial, la cual debe hacerse en todos los niños mayores de 3 años. Hay que hacer un control anual de la presión arterial con un control clínico. En cada control clínico anual que se realiza del niño, debemos hacer el control de la presión arterial y también debemos controlar la presión arterial en aquellos niños menores de 3 años que tienen condiciones que predisponen al desarrollo de hipertensión arterial, como es las cardiopatías congénitas, si tienen alguna enfermedad renal, los trasplantados de órgano sólido, aquellos pacientes que tienen alguna condición o alguna enfermedad que predispone a la hipertensión arterial, como la obesidad, la esclerosis tuberosa, aquellos pacientes que han tenido hipertensión en el periodo neonatal o que han tenido alguna intervención neonatal particular. Y en estos controles debemos clasificar al paciente de acuerdo a las tablas de percentilo en los menores de 16 años, como normotensos, como presión arterial normal alta, hipertensión estadio 1 y estadio 2. Y aquellos que entran en estas últimas dos categorizaciones, o sea, hipertensión arterial estadio 1 o estadio 2, deben ser derivados al especialista en hipertensión arterial para su diagnóstico y tratamiento. Y para finalizar, tenemos que mencionar que el diagnóstico de hipertensión no requiere solamente de la presión arterial de consultorio, sino que el mapa tiene un rol preponderante, el mapa tiene indicaciones específicas. Durante el diagnóstico es muy importante en aquellos chicos que se presentan con hipertensión arterial en el consultorio, o aquellos chicos que consultan por ya un daño de órgano blanco, pero también aquellos que tienen algunas condiciones particulares, como por ejemplo los niños diabéticos, los pacientes con enfermedad renal crónica, los pacientes trasplantados de órganos sólidos, como puede ser el trasplante renal, trasplante cardíaco, el trasplante hepático. Nunca olvidarnos de los niños con sobrepeso de obesidad, que tienen mayor prevalencia de hipertensión arterial que la población normal. También se utiliza para el control de aquellos hipertensos tratados. Tiene sus ventajas y sus limitaciones, y también debemos recordar que para definir hipertensión arterial por mapa, al igual que la hipertensión arterial de consultorio, hasta los 16 años debemos utilizar las tablas de percentilos, y en los mayores de 16 años debemos tomar los valores de los adultos. Entonces, como conclusiones, podemos decir que los niveles de presión arterial en los primeros años de la vida, junto con la historia familiar de hipertensión arterial, son los principales predictores de hipertensión arterial en la edad adulta.
Los principales determinantes de presión arterial elevada en niños son el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, el sexo masculino y los factores perinatales. La obesidad en la adolescencia es altamente prevalente, es muy difícil de tratar y está fuertemente asociada a obesidad y a mortalidad prematura en la edad adulta temprana. Es importante que todos los factores de riesgo cardiovascular se evalúen desde la infancia. Siempre debemos promover comportamientos saludables y evitar exposiciones adversas desde los primeros años de vida. Y es muy importante recordar que debemos realizar controles anuales de presión arterial en todos los niños a partir de los 3 años de edad. Muchas gracias.